Saludos, continuando con la lectura, con el estudio del libro de Szymanski de Física Universitaria. Continuamos con luego de ver la suposición de fuerza, donde una fuerza se dividía en sus partes, en sus componentes vertical y horizontal. Acuérdate que la palabra componente tenemos que diferenciarla. Aquí estos son vectores componentes y el valor de ellas serían las componentes, la magnitud se podría decir. ¿Ok? El vector como tal sería el vector componente. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la siguiente parte. A menudo necesitamos obtener la suma vectorial resultante. Acuérdate que la suma vectorial será la resultante, que es aquí, de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Recuerda también, antes de seguir, que el hecho de nosotros reconocer que los efectos que realizan diferentes fuerzas sobre un objeto que se puede sustituir por una sola fuerza, eso se llama principio de suposición. Ahora, esa suma de la fuerza, esa suma se llama suma vectorial o resultante. Y también, vamos a iniciar de nuevo para leerle un principio, porque hice como una nota. A menudo necesitamos obtener la suma vectorial resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Llamamos a eso la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. O sea que esa fuerza neta va a ser la suma vectorial, va a ser la resultante, valor numérico se podría decir, esa suma vectorial de todas esas fuerzas. Ahora llamaremos esta fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. O sea, la fuerza neta va a ser la fuerza que actúa sobre el cuerpo. No es que sea escalar esa suma vectorial. No. No, lo que te estoy diciendo es que esa suma vectorial de toda fuerza que vamos a utilizar ahí, la vamos a también llamar fuerza neta. Entonces, usaremos la letra griega sigma, la S romana, sigma mayúscula, para denotar sumatoria. O sea que si tenemos la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, la abreviamos así, la fuerza resultante. Mira, la resultante que se representa con R va a ser igual a la sumatoria, la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, que me va a dar la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, R es la suma vectorial. R, acuérdate que la suma es ese resultado de la adición. Entonces estos serían los sumandos y este sería la suma o total. En este caso sería la suma vectorial, que también se llama resultante. Entonces esa fuerza que termina actuando sobre el cuerpo se va a llamar fuerza neta, donde la suma F se lee suma vectorial de las fuerzas o fuerza neta. Ok, ¿qué pasa? Aquí me está diciendo a mí también que esa suma vectorial va a ser igual a lo que se denomina la fuerza neta. Desde un punto de vista son iguales, pero eso después con el tiempo podrás darte cuenta que tiene un poquitito de diferencia. Pero mientras tanto vamos a asumirla como que son iguales, porque ya esto es una suma vectorial de fuerza, de toda esa fuerza que actúan sobre el cuerpo, y esa fuerza va a ser la fuerza neta. Aquí la suma, aquí la fuerza neta. La versión con componente va a ser igual a esto. Mira, aquí yo tengo, por ejemplo, Rx representa la resultante en la componente X, que va a ser igual a la sumatoria de la fuerza X a la sumatoria del vector componente de f de X. Y en Ry, resultante Y, va a ser igual a la sumatoria de la fuerza en la componente Fy, donde f de x, sumatoria de f de x es de f sub x, es la suma de la componente de x, y fy es la suma de la componente y. Cada componente puede ser positiva o negativa, así que tenga cuidado con los signos al sumar la ecuación. Entonces mira, aquí tengo aquí Ry. Yo tengo aquí la fuerza 1, la fuerza 2. Esa fuerza 1 y esa fuerza 2, su suma vectorial me resulta R. R va a ser la fuerza resultante o la suma vectorial. Y esta va a ser en sí la fuerza neta, la fuerza que incita actuando. Entonces, Ry va a ser la sumatoria de F1y y F2y. Y Rx va a ser F1x y F2x. También vale la pena mencionar que
Una vez que tiene RX y RY, puede obtener la magnitud y la dirección de la fuerza neta R. La fuerza neta R, mira, fuerza neta R. O sea, como diciendo la fuerza neta R, que es la resultante. Aquí la mezclaron, ¿te das cuenta? R es la fuerza resultante, que es igual a la sumatoria, a la suma vectorial. La suma vectorial resultante, fuerza neta, que actúa sobre el cuerpo. Entonces la magnitud es R igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, tal como el teorema de Pitágoras. Y el ángulo entre R y el eje X el eje X positivo, puede obtenerse con la relación tangente de θ es igual a Ry sobre Rx, donde las componentes de Rx y Ry pueden ser positivas o negativas o cero. Y el ángulo puede estar en cualquier cuadrante. O sea, no importa el cuadrante. Y en los problemas tridimensionales también vamos a agregar la fuerza Z. Y vamos a tener que, para encontrar la resultante, la fuerza resultante, podemos decir Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver este pequeño ejemplo. Suposición de fuerza, ejemplo 4.1. Tenemos que 3 luchadores profesionales pelean por el mismo cinturón de campeonato. Visto desde arriba, aplican el cinturón las 3 fuerzas horizontales de la figura 4.8. Vamos a ver la figura 4.8. 3 fuerzas actúan sobre el cinturón. Vamos a suponer que este sea el cinturón aquí, ese punto, porque estamos utilizando el modelo de partícula. La fuerza neta R igual a la sumatoria de F y sus componentes. Entonces, si tú te das cuenta aquí están actuando las fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces acá la fuerza neta, la resultante R igual a la sumatoria de vectorial, miro aquí, que representa la fuerza neta, todo eso, te está representando aquí ya cómo se vería ya la fuerza que está actuando. Mira, por esto que está la fuerza neta. Acuérdate que el principio de suposición de fuerza lo que te dice es que diferentes fuerzas actúan sobre un cuerpo, pero el efecto que generan todas ellas lo puede generar una sola fuerza. En este caso representado por la resultante. Entonces la magnitud de las 3 fuerzas son para F1, que es este F1, 250 Newton, para F2, 50 Newton, este F2, y para F3 acá abajo son 120 Newton. Y nos están pidiendo que obtenga la componente XY de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y dirección de la fuerza neta. Aquí. ¿Qué nos queda acá? Bueno, el primer paso, tú sabes que este libro continúa con una estrategia para solucionar problemas. El primer paso es identificar. Cuando nosotros identificamos, este ejemplo no es más que un problema de suma vectorial. Lo único nuevo es que los vectores representan fuerzas. Es decir, nos está diciendo, nos van a identificar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer en sí. Planteamos, debemos calcular las componentes X y de la fuerza neta, R. Así que utilizaremos el método de componente de la suma vectorial expresada en la ecuación 4.2. Una vez que tenemos las componentes de R, podemos calcular su magnitud y dirección. Vamos a ver. Entonces planteamos lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar a X, vamos a buscar Y, qué método vamos a utilizar. Ahora vamos a ejecutar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en sí? Entonces, por la figura 4.8, a guiarnos de aquí, nos damos cuenta acá que tenemos los ángulos entre la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. En este caso, va a ser para el ángulo 1, va a ser, mira, aquí está 53. Yo estoy aquí, 53 desde del eje X negativo, acá. Pero si yo calculo aquí, desde acá hasta aquí, es como yo decir 180 grados menos 153. Entonces el ángulo 1, en la dirección 1 va a ser 127 grados. Para el ángulo 2, para la fuerza 2, si te das cuenta, está encima del eje X. Entonces va a ser 0 grados. Y para el 3, en este caso está sobre el eje Y, que va a ser 270 grados porque está hacia abajo. Y las componentes de las 3 fuerzas van a ser las siguientes. Para la componente, para F1, tú dices, bueno, la magnitud de F por el coseno del ángulo.
para X. Acuérdate que utilizaremos, déjame ver si está aquí la fórmula para... déjame ver. No está aquí la formulita. La brincaron. Que están suponiendo que tú te sabes la fórmula, pero habitualmente lo que hacemos es la magnitud, en este caso que nos dieron 250 por el coseno de 127 grados para la F1 en la X, y para la F1 en la Y también, pero con seno, en X coseno y en Y seno. 250 por seno de 127 da 200, 250 por coseno de 127 negativo 150. Luego para la F2 lo mismo, los F2 serían 50, 50 por el coseno de 0, tal como dice el ángulo 0, y 50 por el seno de 0, para la X coseno y para la Y seno, ¿ok? Entonces, también va a pasar lo mismo con F3, que va a ser 120 por el coseno de 270 y 120 por el seno de 270. Y aquí me da los resultados. Luego tomo todo lo que me dice Rx, todo lo que tenga X, que va a ser la F1 menos 150, la F2 de X 50 y la F3 de X también, que fueron 0. Lo sumo todo y me da negativo 100 newton. Para Y también hago lo mismo. Para F1Y 200, F12Y 0, F3Y negativo 120 y el resultado son 80 newton. Luego que tomamos eso, entonces tengo aquí el menos 100, que va a ser la componente resultante, o sea, la componente de la resultante para X, que es negativo 100, y para Y 80 newton. Entonces, la fuerza neta tiene componente X negativa y positiva y Y positiva. Así que apunta a la izquierda y hacia arriba, en la parte superior. Como este caso de aquí que vimos acá. Aquí. Tiene aquí. Va aquí de esta forma. Porque tiene componente menos 100,80. Menos 100 en X y 80 en Y. Luego de eso podemos ver aquí, podemos notar que puedo decir la resultante es igual a la raíz cuadrada de la resultante R su X al cuadrado más la resultante Y al cuadrado. Entonces eso va a ser 100 newton, que es Rx, vamos a ver, un poquito más hacia abajo, aquí 100 newton más 80 newton al cuadrado. Se eleva 100 al cuadrado, a 80 al cuadrado, se suman, se la raíz cuadrada y obtenemos 128 newton. Para obtener el ángulo, decimos tangente del ángulo es igual a RY entre RX. Es decir, el ángulo es igual a arco tangente o tangente elevado a negativo 1 de RY entre RX. Acuérdate de utilizar la calculadora científica, la shift tangente de 80 entre negativo 100. Y eso nos da arco tangente de 0, negativo 0.80. O si lo hace derecho, no va a tener que escribir esto. Y nos da los dos posibles resultados son un ángulo de negativo 39 y un ángulo de 139 más 80, 141. Esos son los dos posibles resultados. Puesto que la fuerza neta está en el segundo cuadrante, como indicamos, la respuesta correcta es 141. Entonces aquí yo tengo 141 aquí. Ahí. Bien. El ángulo va a ser 141 por la dirección. Y evaluar, en esta situación la fuerza neta no es 0, obviamente no fue 0 la fuerza neta, sino que fueron ya 128 newton. Y vemos intuitivamente que el luchador 1, quien ejerce la mayor fuerza, F1 sobre el cinturón, probablemente se quedará con el cinturón después del forcejeo. Obviamente esto es un ejemplo así, puede ser que en otro caso fuese diferente. Existen otros factores, pero en este problema exclusivamente entonces el luchador 1 es el que tiene la mayor de las ventajas. Así que nos vemos para la próxima.